Eh, entonces va a ser complicado ahí, ¿ya? Bien, entonces eso es importante. Bien, ¿dónde está? Ya. Entonces eso es lo importante. No olviden lo de ganglio linfático centinela es muy importante. Eso es pregunta de examen. Eso me olvidé decirlo, eso sí preguntó en, ¿ya? En verano. Borde bien definido, expansión cortical sin destrucción, producen dolor nocturno intenso por aumento de las prostaglandinas producidas por osteoblastos. Ya le mencioné, las prostaglandinas son las encargadas del dolor, dolor cólico, dolor, justamente dolor cólico, dolor visceral no como tal, ya, dolor no visceral, a veces, dependiendo, dolor cólico, dolor de intestino, dolor de huesos, todo tipo de dolor, ya, donde hay un proceso inflamatorio, son las prostaglandinas. Y es por eso, por ejemplo, les mencionaba a ustedes que, por ejemplo, le puse el ejemplo de en el dolor cólico de las mujeres cuando están con su menstruación, le dan un aire porque este inhibe la cascada de inflamación, pero específicamente la ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa me da como resultado la prostaglandina. Y si niego la prostaglandina, ya no va a haber dolor. Entonces eso es importante, eso van a aprender en fármaco. Aquí para fármaco. Bien, ahora, osteosarcoma, pregunta de examen, súper pregunta de examen. Esta pregunta yo me acuerdo que sí estaba, yo la vi cuando estaba repartiendo, estaba esta pregunta. Ya, entonces, ¿qué es el osteosarcoma? Es el tumor más frecuente de hueso en todo el mundo, ¿ya? Del más frecuente de todo, ¿ya? Es el más común, ¿ya? El más común, ¿ya? Que tiene la persona. Y lo grave es que este metastiza hacia los pulmones, eso es lo más grave, ¿ya? Va a tomar en cuenta entonces. Bien, el tipo más común de cáncer que se origina en los huesos, ¿ya? Pregunta de examen. Si le preguntan a ustedes cuál es el tipo de tumor más común que se origina en los huesos, pues pongan osteosarcoma, ¿ya? Ahora, el cáncer se origina cuando las células de los huesos comienzan a crecer sin control, ¿ya? Ese es el concepto normal de qué es una neoplasia, ¿ya? Cuando las células como tal empiezan a crecer y a proliferarse, perdón, sin control y sin una restricción como tal. Y ahí, ¿quién era el que se encargaba de que no haya una proliferación excesiva? El gen P53, entre otros gen que se llaman guardián del genoma humano, que se encargan de la proliferación y diferenciación celular, ¿ya? Bien, entonces, la mayoría de los osteosarcomas ocurren en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La verdad, ocurre en cualquier edad, ¿ya? O en adultos de edad avanzada, en otras palabras, en cualquier edad puede aparecer. Pero yo he visto que es más frecuente en personas adultas, ya. En personas adultas, eso sí. Se origina con mayor frecuencia en los huesos que rodean la rodilla, ya. Ahorita vamos a ver por qué o en el hueso o en hueso de la parte superior del brazo, pero también puede originarse en otros huesos. Es más frecuente, yo he visto que esto es más frecuente donde en la rodilla, porque consecuentemente, obviamente, estamos sentados, hacemos movimientos para agacharnos, incluso mucho movimiento. Hacemos la rodilla prácticamente es la que se encarga de todo. Ya ahí empiezan la osteoartritis, la artritis, entre otras enfermedades sin fin, porque se desarrollan procesos inflamatorios aquí consecuentemente, ¿no? Artritis, entre otras. Entonces, justamente, es básicamente, aquí principalmente se da esto sarcoma, ¿ya? Si ustedes averiguan dónde se da principalmente el sarcoma, en las rodillas. Es decir, en las rodillas. ¿Por qué? Porque es el hueso que más utilizamos, ¿no? O los huesos que más hacen trabajo y es lo que nos sostienen básicamente a todo nuestro cuerpo que tenemos, ¿no? Bien, entonces, este tipo de cáncer metastiza a los pulmones. Pregunta de examen. Principalmente, ¿a dónde metastiza el osteosarcoma? A los pulmones. Ya, pregunta de examen, principalmente. Claro que puede metastizar a otro lugar, pero preferentemente a los pulmones. ¿Por qué? Porque recordemos muy bien que para que algo metastice, ya le expliqué el concepto como tal, primero tiene que hay tres leyes, ¿no? Uno, voy a compartir aquí rapidito, voy a compartir por si se olvidaron ya lo que es metástasis como tal, porque recuerden muy bien que ese examen final tienen que saberlo muy bien. A ver, voy a poner mi pizarrita. Ya, recuerden muy bien, supongamos, a ver, supongamos que está hablando de un osteosarcoma. Ya, ya, bien, ahí está el hueso, como tal, aquí está la rodilla. Entonces, para que haya una metástasis de cualquier tumor como tal, ya, tiene que haber, habían tres fases, le pondré algo así, o tres leyes principales. Uno, que era que haya una afectación local, ¿ya? O una colonización local, o sea que los tumores, el tumor, las células cancerosas como tal, afecten principalmente ese lugar donde se originó. Estamos hablando de la rodilla. Dos, primeramente se va a diseminar por vía linfática, principalmente, y después por vía hematógena. ¿Ya? Entonces, el gran conducto torácico está más o menos allá a nivel de la vena acá superior, allá por arriba, ¿no? Y está cerquísima, obviamente, de los pulmones. Es por eso que principalmente casi todas los tumores principalmente afectan al pulmón por la diseminación linfática. Igual por la hematógena sí se puede dar por vía sanguínea, las células, así más o menos aquí, supongamos este es un vaso sanguíneo y esta es una célula cancerosa.
Este es un vaso linfático y aquí está una célula cancerosa. ¿Y qué pasaría, chicos, si por ejemplo estas células cancerosas agarran y obstruyen aquí? ¿Qué se va a producir acá? ¿Cómo se llama eso cuando se obstruyen por célula cancerosa? ¿Qué nombre adquiere eso? ¿Qué va a pasar? A ver, está en el examen. Hola, Danner, yo sé que vos sabés. ¿Te acordás? Cuando células cancerosas obstruyen un vaso linfático. Vamos, Danner, yo sé que sabés. Sacarlo, buscáis en tu materia gris, debe estar por ahí. ¿No te acordás, Danner? Ahí. Eh, A ver, vamos, Danner. Antes de la elefantiasis se da, Perfecto, está ¿cómo se bien. llama? Está bienísimo, Danner. Claro que sí, recuerden muy bien que la famosa palabra linfedema sería la inflamación del órgano linfático como tal, que es un tipo de edema, pero de origen linfático. Justamente cuando estas células neoplásicas migran por vía linfática, obstruyen el conducto linfático, perdón, los conductos linfáticos como tal, y produce lo que conocemos como elefantiasis, esos pies grandotes, ¿no? Que han visto esas personas con elefantiasis. ¿Y todo por qué? Porque este es el dreno linfático y se obstruyó aquí. Por células neoplásicas, uno. Luego se puede producir la elefantiasis por filariasis, recuerden muy bien, por una parasitosis y por trastornos congénitos, ¿ya? Entonces, todo tiene relación para que vean. Entonces, estas células neoplásicas pueden mirar por vía linfática, vía hematógena, pero principalmente por vía linfática. Pregunta de examen. Entonces, eso es lo que se llama metástasis, ¿no? Se va por vía linfática, por vía sanguínea, a cualquier órgano, pero preferentemente, ¿dónde? A los pulmones. Claro que sí. Puede llegar a ir al hígado, a los riñones, dependiendo, ¿ya? La índole del el tumor. Entonces, si yo le pregunto principalmente dónde migra o dónde metastiza principalmente el osteosarcoma, en lo que vendría a ser, chicos, en los pulmones. ¿Ya? Pregunta de examen, pulmones. Bien, el osteosarcoma se propaga a otro lado, claro que sí, pero se sigue llamando cáncer de hueso. Por más que este tumor, ¿ya? Que se originó obviamente en la rodilla, que es un osteosarcoma, vaya y me metastice y provoque un cáncer allá en el riñón, un cáncer en los pulmones, un cáncer en el hígado, sí, se va a seguir llamando osteosarcoma porque el foco principal como tal empezó ¿dónde? Ahí, en la rodilla, que es un osteosarcoma, ¿ya? Sarcoma de Ewing, pregunta de examen, chicos. Este sí fue el que me hizo pensar mucho y tuve que leerlo nuevamente porque estaba pensando, ¿cómo era esto? Bien, el empezar es un tipo de tumor, de un tipo de cáncer rarísimo, ya que obviamente en los huesos, todo lo que es OMA, recuerden muy bien que es un tumor benigno, maligno, dependiendo. El sarcoma de Ewing suele comenzar en los huesos de la pierna y de la pelvis, pero puede ocurrir en cualquier hueso. Principalmente se le preguntan a ustedes, el sarcoma de Ewing principalmente se produce en dos espacios, pelvis y huesos de la pierna. No fue más. Preguntas así son más o menos en verano, ¿ya? Con menos frecuencia, ¿dónde va a aparecer? Comienza en los tejidos blandos del pecho, el abdomen, extremidades y otros lugares, pero con menor frecuencia. El sarcoma de Ewing es más común en niños y en adolescentes, ¿ya? Estos son algunos de los signos y síntomas del sarcoma de Ewing, ¿ya? Dolor, hinchazón y sensibilidad de la área afectada, dolor de hueso. ¿Quién me produce el dolor? O sea, está viendo aquí un proceso inflamatorio. ¿Quién está produciendo el dolor, chicos? ¿Quién produce el dolor que ustedes sienten? A ver, ya le mencioné varias veces, me he cansado de explicarle. Daniel, ¿quién produce el dolor? ¿Quién produce que se dé la famosa, eh, la tetrada de Celsius? Daniel, Prostaglandina. perfecto, las prostaglandinas, chicos. A partir de las prostaglandinas se dan lo que ustedes conocen como la tetrada de Celsius. Dolor, rubor, calor y tumor, ¿no? Gracias a las prostaglandinas. Claro que sí, hay dolor, hinchazón, sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Todo, ah, todo lo que no esté bien, lo que no tenga homeostasis, ¿ya? Está indicando que está fallando algo y está siendo afectado algo. Y de alguna forma, por ejemplo, aquí estamos viendo que aquí hay una inflamación en los huesos, ¿ya? Y obviamente que todo proceso inflamatorio, ¿quién va a estar modulando el dolor? Siempre la prostaglandina. Pregunta de examen, ¿ya? Con la doctora Dajel y con todos los docentes en fisiopata, ¿ya? Bien, entonces, fiebre de causa conocida, ¿quién me produce la fiebre? E igual las prostaglandinas, ¿ya? Como hay, obviamente, hay otros componentes, ¿ya? Bien. Cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida, pérdida de peso involuntaria. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ustedes tengan esto? ¿No? La edad puede sí que sea un factor como tal, pero como aquí mencionamos, es más común en niños y adolescentes. ¿Ya? Ascendencia, o sea, en qué raza es más frecuente, con mayor frecuencia en europeos, ¿ya? Y con menos frecuencia en africanos y en asiáticos, ¿ya?
Ahora, si hablamos metástasis, ya sabemos muy bien que metástasis es el proceso por el cual un tumor primario se disemina hacia otro lugar y afecta a otro órgano y ya lo metastatiza. Eso es metástasis. Principalmente los pulmones, se van a dar cuenta que la mayoría de los tumores óseos van a metatizar a los pulmones por la vía linfática, por el conducto, por el gran conducto linfático tiene que ver ahí, ¿ya? El gran conducto torácico, como se dice, con mayor frecuencia y a otros huesos, ¿ya? Pero principalmente el órgano, ¿ya? Que a veces afectado siempre es los pulmones. Por eso van a escuchar ustedes, vean cualquier serie, cualquier tumor, principalmente siempre metastiza a los pulmones. Pregunta de examen. ¿Ya? Siempre metatiza a los pulmones, cualquier tipo de tumor. Si es óseo o si es, por ejemplo, un cáncer de mama, siempre a los pulmones, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué los pulmones? Por vía linfática, chicos. Vía linfática, vía hematógena. ¿Ya? Pero principalmente vía linfática. No se olviden, ganglio linfático centinela, se hace biopsia para ver y determinar si se amputa o no las mamas, porque si se amputa y ya hay células neoplásicas en los ganglios linfáticos centinela, como se dice, pues va a ser en vano porque ya se diseminó las células neoplásicas hacia los pulmones. ¿Ya? Bien, entonces, sarcoma de Ewing, ¿qué más vamos a ver aquí de esto acá? Miren, así más o menos se ve por dentro este sarcoma, es maligno, tumor maligno como tal. Miren cómo se ven alterado el hueso internamente, la médula ósea está hecha bolsa, el fémur. Es segundo tumor más frecuente en niños después del osteosarcoma. Recuerden muy bien que el más frecuente, ¿cuál era? El osteosarcoma. Si yo le pregunto cuál es el segundo más frecuente, sarcoma de Ewing. ¿Ya? Aquí están dos preguntas de examen. ¿Cuál es el más frecuente? Osteosarcoma. Segundo más frecuente, sarcoma de Ewing. El 80% representa niños, en personas menores de 20 años, como le mencionaba, ¿no? Niños y adolescentes. Común en diáfisis de huesos, largos, pelvis, ¿ya? Esto es la diáfisis, la parte de ahí. Clínica, ¿cuál va a ser la clínica? Dolor, masa y fractura patológica, radiología simple, ya, esto no es importante. Principalmente entonces, ¿dónde se disemina? Ya le mencioné hacia los pulmones. Algo característico, algo radiológico que se ve esto, la capa de cebolla, ¿ya? Pero no creo que le pregunten. ¿Ya? Quiste óseo aneurismático, ¿ya? Esto es importante, esto sí fue pregunta de examen. ¿Por qué se caracteriza? Recuerden muy bien que hace rato vimos este aquí que era aquí los quistes óseos, pero era característico porque podía ser cualquier líquido, o sea, un trasudado, un exudado, linfa, dependiendo. Pero aquí se caracteriza, ¿por qué? Porque va a estar lleno de ¿qué? De sangre, ¿ya? Por eso es aneurismático, tiene la apariencia de un aneurisma. Recuerden muy bien que vimos aneurisma en fresa, aneurisma, ya me olvidé, me acuerdo de los en fresa. Recuerden muy bien que los aneurismos son como dilataciones que tiene la arteria, ¿no? En la arteria temporal, en el polígono de Willis, ¿no? Y se forma como un globito, ¿no? Y justamente así, tienen esta apariencia así, y ¡pum! Cuando se revientan, una hemorragia masiva, ¿ya? Es una lesión ósea reactiva que está formada por cavidades quísticas que contienen sangre, ¿ya? Generalmente ocasiona dolor de intensidad leve o moderada, pero el paciente puede presentar deformidad y fractura patológica, ya que su evolución es común de crecimiento local y agresivo. O sea, está activo, este tumor está activo consecuentemente, esto es importante. Aparece con más frecuencia en las dos primeras décadas, o sea, 10, entre los 10 y 20 años, y representa aproximadamente, pregunta de examen, el 1,4% de todos los tumores óseos. Recuerden muy bien. ¿Y quién es el más frecuente de todos los tumores óseos, Danner? ¿O alguien que me puede decir cuál es el tumor más frecuente de hueso? Si yo le pregunto a ver su examen ahí. Osteosarcoma. Osteosarcoma. Y si le digo cuál es el segundo más frecuente, Sarcoma de perfecto, ya está listo, Danner, ya. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, sí tiene este aspecto, mira aquí, se reventó, hay una hemorragia masiva, y como le mencionaba, ya se empieza a lesionar ahí la que son los huesos de la mandíbula, las encías, como decimos, ¿no? Bien, vista quirúrgica donde se aprecia la cavidad resultante de un curetaje de la zona afectada, ya, está deshecho. Miren, ahora no me dio tiempo para hacer diapo de esta parte, es que estaba ocupado, tengo examen mañana, pero justamente les explico, ya. Tumores benignos de células gigantes. Los tumores de células gigantes son tumores poco comunes, ya tenemos una característica importante ahí, que se desarrolla cuando muchas células benignas, no cancerosas, se agrupan y forman una masa grande, o sea, empiezan a formarse como si fuera un bolo, así más o menos. La preocupación en el caso de los tumores de células gigantes es que pueden propagarse a todas las partes del cuerpo y pues, convertirse en tumores cancerosos. O sea, aquí está la primera hipótesis, que empiezan estas células como tal, que son benignas al principio, y se empiezan a agrupar, y obviamente cuando se van proliferando más, y una célula se une a otra y se une a otra, es como formar un nuevo ser, podríamos decir así, se convierten en células malignas, y estas ya pueden diseminarse por distintas vías y pueden provocar tumores, como se dicen, malignos en otras partes. Por eso se llaman células gigantes, ¿ya? Empiezan a agruparse una y se hace una sola célula.
¿ya? Pero ya es maligna, eso es importante. Los tumores de células gigantes suelen formarse en los huesos, principalmente, y la mayoría de las veces se encuentran en la rodilla, ¿ya? Igual que el sarcoma de Ewing, igual que el osteosarcoma, recuerden muy bien. También puede desarrollarse en los huesos de la pierna y los brazos, el esternón y en la pelvis. ¿Ya? Yo he visto que principalmente todos los tumores como tal óseos son en las rodillas. Hacen cualquier investigación y dónde está el foco, el paciente cero o lugar cero donde se empezó todo en las rodillas, ¿ya? Los tumores de células gigantes también pueden encontrarse en el tejido blando que rodea las articulaciones, claro que sí, como mencionaba, las articulaciones, en las rodillas, que por lo general se forman en las manos y en los dedos. Estos tumores se denominan tumores de células gigantes de la vaina del tendón, ¿ya? Esto es importante por si acaso, ¿ya? Tumores de las células gigantes de la vaina del tendón cuando se forman en los dedos de la mano, ¿ya? Pregunta de examen. Y esta es la última hoja, ¿ya? Líquido cerebroquillo, ya saben cuál es muy bien, producido por los plexos coroideos. La punción lumbar como tal es entre L3 y L4, L2 y L3, si le pregunto. Si yo quiero sacar y extraer líquido para hacer un examen citoquímico, bacteriológico de líquido cefalorraquídeo, ¿dónde punzo, chicos? ¿Entre L2, L3 o entre L3 y L4? Hola, ya dieron examen de meningitis, ¿no? Primer parcial, práctica de meningitis con la doctora Cheli. ¿Alguien me puede decir dónde hago la punción lumbar? ¿Entre L2, L3 o L4? ¿L2, L3 o L3 y L4, chicos? Hasta donde yo recuerdo muy bien es entre L3 y L4. ¿Alguien me corrige? No estoy muy seguro si era entre L3 y L4 o L2 y L3. A ver, admitir. Pero yo estoy seguro que era entre L3 y L4, ¿ya? Más o menos ahí. Entonces, esto es importante, se toma en cuenta esto aquí, se estudia la opacidad, el color y su composición química. ¿Para qué principalmente hacemos una extracción de líquido cefalorraquídeo? Para obtener básicamente datos y hacer un análisis citoquímico, para ver cómo está la glucosa, cómo está, si hay células ahí, si hay, por ejemplo, una célula que te esté produciendo meningitis. A ver, mencióneme bacterias que producen meningitis, chicos. A ver, ya van a tener su examen práctico de Cheli final y pregunta bastante de lo que es meningitis y VIH. A ver, meningitis y VIH son los más preguntados. Microorganismos, bacterias que produzcan meningitis, chicos, a ver, imposible que no estén llevando bacterias. Haemophilus influenzae puede ser, tipo B. Otra. ¿Cuál es la bacteria que cuando produce meningitis es signo de emergencia? O sea, hay que avisar al sede. ¿Se acuerdan? Eso igual le pregunta, examen práctico de la doctora Cheli, le estoy ayudando. A ver, Diana, dígame. Neisseria meningitis. Perfecto, ya el otro día le comento en el San Juan de Dios, donde yo voy cuando estén en semiología al año, van a hacer práctica, y justamente había un paciente que tenía VIH y estaba con tuberculosis, estaba con múltiples enfermedades, justamente le dio meningitis por Neisseria meningitis, y nos prohibieron pasar. Claro, fue peligroso, ¿ya? Tomar en cuenta entonces eso, o sea, hay que ver si hay cáncer, si hay infección, inflamación, hemorragia espinal, para todo eso se hace una evaluación de líquido cefalorraquídeo. Ahora vámonos con el condroblastoma. Es un tipo de tumor óseo infrecuente y no canceroso, comienza en el cartílago, ¿ya? Esto siempre piensen o investiguen, por ejemplo, algo de un tumor, ¿dónde inicia? ¿Ya? El tumor, el foco principal, ¿dónde inició? Este es el tejido conectivo especializado cartilaginoso a partir del cual se desarrolla la mayoría de los huesos, se empeña, es importante seguimiento, hay muchos tipos de diferentes cuerpos. Claro que sí sabemos que hay muchos tipos, el cuerpo... Ya, aquí, principalmente, ¿dónde afecta? En los extremos de los huesos largos, estamos hablando de fémur, entre húmero, cerca de la placa de crecimiento, metáfisis, epífisis, recuerden muy bien esas porciones, brazos, de los hombros, en las piernas, la cadera y la rodilla. También se le conoce como tumor de Codman. Esto es importante, si le preguntan a ustedes condroblastoma o, y un espacio vacío, tumor de Codman. Estas preguntitas son clave, chicos, se lo juro, son clave. Estos nombrecitos son clave. Condroblastoma o tumor de Codman, ¿ya? Eh, afecta a todas las edades, como todo. Claro, chicos, como vieron en el Robin, dicen, para que vos no tengas cáncer, no tenías que haber nacido, ¿no? Entonces, en cualquier edad te puede dar cáncer. Todos nacemos, chicos, les comento esto. Todos nacemos con células cancerosas, pero están inactivas. Y ya nuestro hábitos dieto higiénico, son los que activan esos genes. Puede ser que una persona lo activa más rápido que otra y otro más lento que otro, ¿no? Entonces, todos tenemos cáncer, chicos. Ya todos tenemos, pero están inactivas las células cancerosas. No se conoce la causa exacta de este síndrome de tumor de Codman, perdón. Se cree que los tumores inician a partir de las células inmaduras que producen el cartílago y se denominan condroblastos. ¿Ya? Entonces aquí la hipótesis más acertada es que
estos condroblastomas es a partir de una proliferación y una diferenciación anormal de los condroblastos. Esto es importante, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? Si le preguntan ahí, ¿de dónde? Condroblasto. Producen condroblastomas, tienen su mnemotecnia ahí, ¿no? Evaluación del traumatismo del cráneo, ¿ya? O cráneo encefálico. Son las lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral, se alteran de forma temporal, temprana de la función cerebral, ya. Por ejemplo, para un traumatismo cráneoencefálico como tal, ¿qué es lo grave? ¿Ya? Que justamente haya una lesión en el cerebro y se produzca un edema cerebral. ¿Ya? El cerebro tiene que hincharse como tal y el cerebro se está expandiendo ahí y si está ya duro nuestro cráneo como tal, necesita expandirse. ¿Qué hacen cuando una persona tiene edema cerebral? Agarran, le cortan un pedazo del hueso, del cráneo y por ahí sale el tumor, chico, y ahí van tratándolo, van bajando la inflamación y vuelve otra vez a su lugar el cerebro, ¿no? Como toda inflamación, lo mismo pasa aquí, entonces es muy grave lo que es el traumatismo craneoencefálico, por eso cuando le dicen a ustedes o ven en la tele, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, ya hubo una hemorragia interna, hubo un edema cerebral, hay que ver cuál es la hipótesis, y tal vez no lo trajeron a tiempo y ese cerebro necesitaba expandirse y estaba todo ahí duro, y pues busca la manera de cómo el cerebro expandirse, ¿no? Expandirse y se va hacia abajo, lesiona el tronco encefálico y se muere el paciente, ¿ya? Hubo otros factores que se quiere expandir más el cerebro y las arterias se empiezan a romper, como sería, ¿no? Y hay un traumatismo, una hemorragia interna masiva y el paciente muere por hemorragia interna cerebral, un ACV, ¿ya? Entonces hay que ver la causa, ¿ya? Una tomografía computarizada me va a ver esto, si tiene el paciente traumatismo craneoencefálico, pero claro, cada paciente cuando llega a la emergencia, pues se tiene la hipótesis de que tiene esto, ¿no? Hay alteración de respiración, oxigenación, y hay que, todo esto más o menos cómo tienen que tratar ustedes a un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico. Bien, eso fue la clase de hoy día, chicos, y terminamos con eso, lo que es el último tema, el 18, porque ya avanzamos dermatopato el día lunes. ¿Alguna duda, chicos? Antes de acabar. Hola. Bien, mucho éxito en sus exámenes, chicos. Gracias por haber asistido y nos vemos hasta una próxima ocasión. Chau, chicos. Chau, chau. Éxito en su examen. Chau, chau.